de nuevo en nuestro Loroparque Live y de nuevo aquí en Orcas, porque las preguntas han sido muchas. Me encanta, porque ha sido interactivo. Hemos podido contestar muchas y otras tenemos que enseñarlas. Han surgido, pues, intereses de saber. Me preguntaban por el agua del mar, por los millones de litros de agua marina. Sí, del océano Atlántico. Hay unos pozos directos de donde viene ese agua filtrada y llega hasta aquí. O sea, la mejor calidad de agua que se puede tener en ninguna parte del mundo. Nuestro océano Atlántico de las Islas Canarias. Y lo más interesante, preguntas sobre el mundo científico. Es mucha la ciencia, yo lo cuento, pero también lo quiero explicar y lo queremos mostrar. ¿Y qué mejor sitio que el Loroparque Live? Vamos a acercarnos, porque ahora mismo tenemos a nuestro director del Loroparque Fundación, doctor en Ciencias del Mar, Javier Almunia Portolés, que está en medio de la batalla, en la batalla de la ciencia, porque estamos siempre aprendiendo. Y bueno, no sé qué tienes en las manos ahora, pero quiero que nos lo cuentes. Pues hoy, precisamente, una de las cosas más importantes que se puede hacer con estos animales es ciencia, porque tenemos la capacidad de que están en un medio controlado y podemos hacer investigación que no se puede hacer de ninguna forma en la naturaleza. Estamos entrenando a las orcas para colocarle esta cosa en el espiráculo. De momento no es el dispositivo completo, pero ellas tienen que ir acostumbrándose a hacer el entrenamiento, y luego aquí irá un cromatógrafo de gases y permitirá hacer un análisis del CO2 que expiran las orcas. Es decir, que podemos medir el metabolismo y podemos tener información sobre cuánto consume una orca haciendo diferentes tipos de actividades, y esto es muy importante porque a medida que queda menos comida en la naturaleza, es muy importante saber cuánto tienen que esforzarse para conseguir la comida, porque si llega un punto en el que consumen más energía cazando que de la que recuperan comiendo, entonces tienen un problema, empiezan a adelgazar, dejan de reproducirse y podrían, pues, llegar a extinguirse totalmente. ¿Qué posibilidades de éxito hay de hacer algo similar en la naturaleza? Es absolutamente imposible. En la naturaleza no puedes tener un animal como tienen ellos aquí ahora, en perfecto control, entrenándolo para poder ajustar y adaptar bien esa ventosa a la parte del espiráculo. Ahora se lo está colocando un poco más atrás. Lo primero que hay que hacer con los animales siempre es adaptarlos a las cosas nuevas, que tomen confianza, que no tengan ningún problema y que vean que no ocurre nada malo, ninguna consecuencia mala de ese objeto. Entonces se está acostumbrando al contacto. Exactamente, y luego progresivamente, paso a paso, se colocan en el espiráculo, y cuando ya los animales estén bien entrenados pueden venir los investigadores, que tienen normalmente el tiempo muy comprometido, y en una semana, cuando todo esté perfectamente entrenado, llegarán simplemente, colocarán todo el instrumental y podrán hacer las mediciones y llevarse los resultados científicos para el laboratorio. Interesantísimo. ¿Qué más hacemos aquí diariamente? Realmente el uso científico de los animales es enorme. Toda la información que se puede sacar simplemente de los análisis de sangre rutinarios, o de hacer medidas, pesajes, o de probar instrumentos que se pueden colocar luego en la naturaleza. Una conexión muy importante entre nuestros animales y la naturaleza es el trabajo que se hizo en el estrecho de Gibraltar, y que continuamos todavía colaborando con los científicos allí, y que fue esencial para poder determinar con una pequeña muestra de piel de los animales de la naturaleza qué estaban comiendo. Y es muy importante saber qué comen para poder proteger ese recurso. Esto lo veo importantísimo. A través de la piel de las orcas podemos saber cómo es su nutrición. O sea, es algo que se puede hacer de una manera aparentemente sencilla, en la naturaleza un poco más complejo, pero podemos contrastar qué ocurre aquí y qué ocurre allí. Exactamente, y solo puedes saberlo cuando tienes, digamos, la clave que te ayude a interpretar esos datos de la naturaleza, y para eso hace falta hacer un experimento que dura prácticamente un año, donde tú le das a los animales una dieta conocida y controlada. Eso solo puede ocurrir en un zoológico. En la naturaleza no puedes controlar lo que estás dando de comer a los animales. Y cuando tienes toda esa información del experimento hecho aquí en Orca Ocean, eso te permite ir a la naturaleza y con una simple muestra de piel saber lo que están comiendo los animales. Implicaciones para la ciencia, implicaciones para un rescate, implicaciones para saber cómo es su ecología, su biología, todo eso es una parte de lo que estamos contando. Yo estaba viendo en nuestra enciclopedia, que además tú eres el autor de todo este bloque importante, los movimientos de las orcas en un proyecto que tenemos en Gibraltar, que además ha sido muy exitoso, y hemos podido demostrar un poco los movimientos. ¿Cómo se ha hecho para saber cómo se mueven las orcas en esa zona? Esto se ha hecho con un marcaje por satélite, ¿ves? Aquí tienes, son 5 kilómetros, es el estrecho de Gibraltar, esta es la parte española y la parte africana, Marruecos.
y aquí vienen los animales todos los años a alimentarse de atún rojo. Lo que muestra este mapa, esta gráfica, es que cuando hay abundante comida, durante más de un mes, que son todos estos puntitos verdes, los animales se mueven de una zona que no tiene más de 15, 20 kilómetros cuadrados, porque ahí está la comida. Los animales, tú lo sabes bien, solo se mueven por alimento o para conseguir reproducirse. Cuando está todo en un sitio, no se van a mover de ahí. Eso sí, cuando ahí falta la comida, cuando no tienen nada más que comer y cuando tienen que alimentar a sus crías, entonces hacen una migración que no la hacen por placer, la hacen porque tienen que comer. Porque tienen que comer. Tienen que sobrevivir. La supervivencia al final es lo más importante. Y esto es comparable, yo lo comparo hasta con el ser humano, porque hay gente que me dice, no, los pájaros, un pájaro cuando encuentra un árbol que tiene comida y bebida debajo, prácticamente no se mueve, no tiene necesidad de hacer una migración para vivir mejor, no hay necesidad, es cuando hay una sobrepoblación, falta de alimento, algún tipo de estrés en el ambiente, cosa que no pasa en un medio controlado. En los seres humanos es exactamente igual. Cuando he podido visitar a indios en Venezuela, en poblados indígenas, ellos dicen, bueno, no nos tenemos que mover de aquí porque cultivamos, tenemos nuestra casa y no tenemos que hacer mucho kilometraje. Con las orcas es exactamente lo mismo. Vamos a ver, porque también me preguntaron por la piel de las orcas, cómo funciona, que el otro día quería enseñarlo, no nos daba tiempo. Cuéntame un poco cómo... Bueno, la piel de las orcas es un órgano súper dinámico, se está renovando continuamente, en unos pocos días se renueva absolutamente de manera completa y para ellos es muy importante porque son animales que tienen que nadar a grandes velocidades, que sea una superficie lisa donde no haya incrustaciones de organismos marinos y cosas por el estilo. Entonces tienen que tenerla muy lisa y como es prácticamente, parece el carenado de un coche, está completamente brillante. Iba a pedirte que nos mostraran una marca de rastrillo ahí, pero no veo por ningún lado en este ejemplar. No, este ejemplar no tiene marcas de rastrillo porque es la hembra dominante y las marcas de rastrillo se hacen cuando alguien pelea o tiene un conflicto y con el jefe casi nadie nunca tiene un conflicto. O juegan, lo evita. Porque ellos también tienen sus juegos. Yo he visto que se agarran las aletas, que parte del cortejo también tiene que ver implica los dientes, o sea que... Sí, absolutamente, como pasa a muchos animales que no tienen manos para agarrar cuando hay en el cortejo. En el caso de los tiburones, por ejemplo, los tiburones que tienen que agarrar a las hembras, las muerden y las dejan destrozadas. Las dejan completamente destrozadas. Sí. En este caso no funciona tanto así, pero claro, en estos animales la piel es tan sensible que, Pablo, si quieres, arañale un poquito. Arañándole con mucha delicadeza, ves cómo se le forman unas marcas. Vamos, suave. Ahí, a ver tus uñas, Pablo. La piel se desprende prácticamente con nada, ¿no? Es una piel tan suavecita. Increíble, y eso se regenera automáticamente, no significa... Bueno, de hecho lo borra directamente con la mano. Lo puede borrar casi. Es una demostración de que esto no causa ningún problema ni ningún efecto, ni ningún malestar en los animales. Es simplemente una marca como tantos animales que tienen marcas sociales. Además, le estoy viendo hasta cara de placer, le están haciendo un masaje y está contenta, ¿no? Pablo, con la cabeza dime si sí o si no. Le gusta, sí, hasta besos hay. El vínculo del cariño también está implicado en este manejo, que es interesantísimo. Del ojo, ¿qué me puedes contar? Porque la expresión del ojo de las orcas siempre es algo, un ojo tan pequeñito, ahí desdibujado en medio de ese diseño tan especial que tienen. Además, incluso escondido porque tienen el falso ojo para hacer creer a los depredadores que el ojo está en otra parte y muchos animales para defenderse atacan a los ojos de los depredadores y aquí pues fallarían porque van a una zona donde no está, ¿no? Está ahí perfectamente camuflado. Se ve una especie de hilillo, ¿no? Mucoso, ¿sí? Que sale ahí y que a veces los críticos dicen que eso es por causa de los tóxicos o de los irritantes que hay en la piscina. Es absolutamente absurdo. Esta es una forma... Claro, el ojo, igual que la piel, tiene que tener una renovación continua. Estos animales tienen una secreción continua que les protege el ojo, digamos, de que se les incruste nada en él. Sí, es como las lágrimas de las tortugas, aunque los quelonios no están unidos, pero las aves, nuestros animales más cercanos tienen esa protección de ojo y más que es un animal marino, ¿no? Exactamente, es la convergencia rotativa. Los ojos tienen que estar limpios, que no se les incruste nada, que no haya gérmenes, y esto es una forma de hacerlo. Obviamente cuando el animal como ahora está fuera del agua, se ve de una forma mucho más evidente, pero cuando está en el agua simplemente esa mucosidad se disuelve y ya está, ¿no? Así que no tiene ningún tipo de impacto, desde luego no tiene nada que ver con irritación. Sí. Ni con ningún tipo de problema en el ojo, es un efecto natural de secreción. Te nombraba lo de las tortugas porque hay mucha gente que dice, ay, la tortuga, la pobre, está llorando. Realmente no están llorando, hay gente que podría decir, no, es que llora,
nada que ver, esto es algo totalmente natural y bueno, otro misterio más que descubrimos, ¿no? Ahora, yo veo el contacto, es algo que me impresiona, ¿no? de Lorca Ocean, el contacto directo. Vemos a Pablo, que está, Pablo Asensio ahí directo con el animal, o sea, hay un cariño, hay un vínculo. Y hay gente que podría decir, oye, pero mira, tiene la boca ahí a 2 milímetros de su cara. No, absolutamente, porque ellos tienen que establecer un vínculo con los animales tan estrecho de confianza, que el animal tenga una confianza absoluta en sus entrenadores. Sabe que de ellos nunca va a venir ninguna consecuencia negativa, todo lo contrario. Todo lo que ellos le pidan, cuando ella lo hace, va a tener una consecuencia positiva, un refuerzo, una caricia, un masaje como ahora. Establecer este vínculo de confianza es importantísimo. Si yo ahora cojo un cubo de pescado e intento pedirle algo a las orcas, no me van a hacer ni caso, porque a mí ni me conocen prácticamente, me ven muy de vez en cuando. Y ellos son los que verdaderamente, como alguien con su mascota en casa, no sé, cualquiera que tenga un perro y le haya enseñado 2 trucos, sabe que su perro lo va a hacer incluso aunque no le dé nada, solamente por una caricia, y cuando alguien de fuera viene y le pide la misma cosa, no lo hace. No lo hace, es obvio, ¿no? Bueno, ¿qué más aparatos? Porque yo sé que manejamos un montón de aparatos. Tenemos sonogramas, tenemos luces para comunicarnos con ellas, registramos todo, porque eso es otra cosa importante, registramos las 24 horas en grabación directa bajo el agua. Hemos hecho proyectos con el sonido de las orcas, el sonido que producen, que también lo veo interesantísimo, pero ¿alguna cosa especial que tengamos aquí a mano que nos puedas enseñar? Siempre todo lo que los veterinarios hacen para controlar la salud de los animales y el bienestar es una fuente enorme de información. Y, por ejemplo, una de las cuestiones, es difícil que un animal te diga me duele algo, ninguno te va a decir. Algunos animales en el comportamiento muestran que no están bien. De hecho lo esconden incluso, si pueden. Y muchos de ellos lo esconden porque tienen que demostrar que están fuertes al resto del grupo. En el caso de las orcas, a veces, cuando tienen algún problema, por ejemplo, una inflamación, un dolor en los dientes, nadie realmente puede detectarlo, pero sin embargo la tecnología aquí sí que nos ayuda, y con esta cámara infrarroja, que es como las que ahora se han puesto de moda cuando le toman la temperatura a la gente en los aeropuertos, esto es exactamente igual, ve la temperatura superficial de la piel del animal. O sea, que si tiene un golpe, o tiene una si fiebre, si tiene fiebre, o si tiene una inflamación localizada, por ejemplo, en un diente, una inflamación o incluso una infección, con esta termografía se podría detectar mucho antes de que fuera un problema de bienestar, de que le doliera o de que fuera un problema grave. Y a partir de ahí los veterinarios ya pueden empezar a actuar y tratar al animal y cuidarlo. Es muy importante que los animales tengan sobre todo un perfecto cuidado de los dientes. Eso es lo que hace nuestro equipo veterinario, que se ocupa siempre de que nunca haya problemas de inflamación y mucho menos de que llegue a una infección, ¿no? Así, aunque se ven piezas desgastadas, y eso ocurre también en la naturaleza, hay piezas desgastadas, piezas rotas, porque son unos dientes muy frágiles, no son un diente como los nuestros con una dentina muy fuerte. Estos dientes se desgastan prácticamente, en algunos casos en la naturaleza había un animal que tiraba de una cuerda de una barca de pescadores y se le desgastó y se le quedó la marca de la cuerda en el diente, con una cuerda simplemente. Son unos dientes que suave, ¿no? Sí, son muy fácilmente erosionables y por eso hay que tener mucho cuidado con ellos. Y aquí tenemos la suerte de que nuestros veterinarios, cuando hay una rotura, cuando hay un diente inflamado, cuando hay una infección, pueden cuidar de él perfectamente y el animal no tiene ningún dolor, ni ninguna molestia, ni ningún tipo de malestar. En la naturaleza esta situación sería terrible porque es como irte de vacaciones un día donde no hay dentista. Sí. Te puedes ir de vacaciones, pero si te vas a vivir ahí, sabes que cuando tengas un problema dental vas a sufrir un montón. Pues es la explicación de que nuestros animales estén bien y tienen la ventaja de tener al médico al lado todos los días y eso prolonga su bienestar, su vida y el control, como a cualquier animal que hay sobre la Tierra, es lo más importante. Tecnología aplicada a nuestros animales es lo que tenemos en todos nuestros proyectos. En el caso de los marinos, importantísimo, una cámara termográfica. Eso hoy por hoy, si se tuviera que hacer un rescate, sería un elemento importantísimo para manejarlo. Y entre más se maneja, más datos se toman, más podemos ayudar a los animales de toda la Tierra. No estamos hablando solo de los nuestros, es las consecuencias que tiene a larga distancia, porque realmente es así. Un privilegio, como siempre, hablar contigo, Javier, aunque compartimos un mano a mano con todo lo que hacemos, todos nuestros proyectos, pero gracias por dedicarme este rato, te dejo. Yo voy a seguir con la ciencia. Vale, Javier, muchas gracias. Increíble, alucinante, cada vez aprendemos más juntos, por eso les sigo pidiendo, pregúntenme todo lo que quieran, estoy deseando que nos pregunten. Tenemos preguntas pendientes pues de nuestros loros, en los que somos grandes especialistas, pero también de muchas cosas, de las plantas, de la fruta, de todo lo que hacemos de manera sostenible.
en Loro Parque Live.